Muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación y vamos a comenzar. Es muy importante conocer el por qué tengo ronchas en la piel. Los papás siempre nos preguntan, bueno, doctora, ¿cuál es la causa? ¿Es la comida? ¿O qué es lo que está haciendo que mi bebé, mi niño, mi esposo e incluso uno mismo tenga ronchas? Aquí está. Como introducción es importante conocer que la urticaria o las ronchas es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de ronchas o abones y pueden tener angiodema estos pacientes. El angiodema quiere decir la hinchazón de los ojos, de los párpados, de la lengua, de la úvula, de las manos, de los pies o de los genitales e incluso las ronchas pueden tener múltiples formas y puede variar hasta de 2 a 3 milímetros o 10 o más centímetros. O sea, pueden ser ronchas pequeñas o ronchas grandes, que estas ronchas grandes se les llaman abones. ¿Qué aspecto tiene la urticaria? Bueno, ya en término más general, estos van a ser unos bultos rojos, pequeños, redondos o hinchazones de diferentes formas y que pueden tener un anillo o una rosquilla en forma de diana, o sea, como un tiro al blanco. Esta urticaria da mucho comezón y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. También es importante que nosotros sepamos que además de que aparezca en cualquier parte del cuerpo, esta puede durar de 1 hora hasta 24 horas. Y siempre va a ir apareciendo las ronchas en diferentes partes del cuerpo, nunca es en la misma zona. El angiodema como tal es la inflamación de las partes blandas de la piel, que es lo que les decía. Esta principalmente se puede tener en cara, que en la cara son los párpados, en los labios, también en la lengua, en la úvula, en las manos, en los pies e incluso en mucosas, tanto oral como genital. Entonces es muy importante que nosotros sepamos reconocer y diferenciar. El 50% de los pacientes van a tener urticaria y angiodema juntos, porque esta enfermedad se llama urticaria y angiodema. Entonces el 50% la van a tener juntos. El 40% de nosotros solo va a manifestar las ronchas. Y estos pacientes que manifiestan ronchas, pues ellos no es como que les dé tanto alarma, tanto, no se alarmen tanto de tener este angiodema, ¿verdad? Porque ya que se nos inflame una parte del cuerpo, pues ya es así como que sí nos da un poco de temor. Y el 10% de estos pacientes, de todos los pacientes que van a tener esta patología, solo el 10% va a tener puro angiodema. Esto quiere decir que va a inflamarse alguna parte de su cuerpo. Y de estos pacientes tenemos que hacer un diagnóstico para valorar si hay alguna otra causa que no sean las ronchas, que se llama angiodema hereditario. Y aquí principalmente ya tenemos el antecedente en la familia de que la mamá, la tía, la prima, el papá, la abuelita tenía estos ataques repetitivos de angiodema o de hinchazones y se lo trataba con un medicamento en especial. Entonces nosotros como alergólogos tenemos que hacer hincapié y reconocer estas diferentes patologías para poderlas tratarlas adecuadamente. ¿Qué tanto porcentaje de nuestra población va a tener urticaria? Se dice que hasta un 10% de la población a nivel mundial tienen urticaria. Es más frecuente en mujeres, sobre todo ya en la edad adulta, y en la niñez es más frecuente en niños, o sea, en niños varones. Se estima que en niños varía hasta en un 15% de la urticaria aguda y hasta un 0.3% van a tener urticaria crónica. Es por eso que cuando a nosotros nos llegan estos niños y tienen esta urticaria, bueno, pues sabemos que va a ser, que muy probablemente va a ser algo agudo, algo que se va a resolver a los más o menos dos semanas y no va a pasar nada. En cambio, la urticaria crónica, ahí sí, nosotros tenemos que hacer hincapié en hacer una historia clínica completa, detallada,
y en caso de que sea necesario, tomar unos laboratorios y exámenes. ¿Cuál es la patogenia? La patogenia, hay unas células en nuestro cuerpo que se llaman célula cebada o célula mastocito. Esta célula es la principal encargada de tener urticaria y angiodema. Como aquí podemos ver en la presentación, este mastocito que hace que se liberen muchísimos mediadores de la inflamación, muchas sustancias de la inflamación en nuestro cuerpo. Y en los pacientes, por ejemplo, que tienen rinitis alérgica, bueno, ellos van a manifestar sus mastocitos o van a tener el acúmulo de sus mastocitos en la nariz y por eso ellos van a tener sus síntomas de la nariz, de escurrimiento nasal, que se congestione, que le pique la nariz, los ojos, los oídos. Pero en cambio, los pacientes con urticaria, sus mastocitos van a estar en toda la piel. Entonces, es por eso que estos pacientes pueden comenzar con mucha comezón, que se pongan rojos, que les pueda doler incluso también algunas veces, que se sienten un poco más cansados. Entonces, esta célula, al estar en contacto con algo que hace que ya seamos alérgicos o alguna infección o algún estrés o alguna otra causa, hace que esta célula de nuestro cuerpo truene, libere todos estos mediadores y por ende empecemos con nuestra sintomatología. ¿Qué nos puede causar la urticaria? Bueno, la urticaria es una patología que no todo la urticaria es alergia. Entonces nosotros tenemos que valorar si tenemos datos de tener alguna infección, algunos alimentos, algunos medicamentos, algunos aditivos que ya vienen en la comida un poco más preparada, algunas vitaminas, el ejercicio, el estrés, la luz solar, el frío y algunas otras enfermedades. Entonces, nosotros tenemos que buscar, hacer una historia clínica detallada y valorar qué es lo que está pasando o cuáles son los datos que nos van a orientar hacia que la urticaria sea por alimentos, hacia que la urticaria sea por infecciones o hacia que sea por medicamentos. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros sepamos y reconozcamos. De acuerdo a la duración o de acuerdo a las causas de lo que ocurre de la urticaria, la podemos dividir en urticaria espontánea, es la que aparece sola, sin ningún estímulo, o inducible, en donde sí tenemos un estímulo concreto que nos puede estar haciendo que nos aparezca. Dentro de la urticaria espontánea, que aquí no conocemos un estímulo específico, se puede dividir en aguda. Esta aguda dura menos de 6 semanas. La crónica ya va a durar más de 6 semanas, ¿ok? En cuanto a la inducible, que nosotros sabemos el desencadenante, se puede dividir en físico y en químico. Para hablar un poquito más sobre la urticaria aguda, esta la podemos valorar. En niños, ¿cuáles son las principales causas? En niños son las infecciones virales. Es por eso que a veces, en muchas de las ocasiones, se da el antibiótico de manera pues errónea a los pacientes, sobre todo les dan amoxicilina a los pacientes y por consiguiente inician con moquito, con fiebre, le dan la amoxicilina y posterior a esto empieza con la aparición de ronchas. Aquí es muy difícil porque muchas de las infecciones virales, bueno, pues no requieren de antibióticos, simplemente es hidratación, líquidos y en caso de que el paciente tenga fiebre, pues algún antipirético, o sea, algo para bajarle la fiebre. Pero ya cuando es una infección viral, le dan el antibiótico o le dan algún otro medicamento, bueno, aquí se espantan los papás y pues dicen, es que le dio alergia a cierto medicamento. Entonces, muchas de las veces, o lo más frecuente, es que no sea el medicamento la principal causa, sobre todo en niños. Es más, las infecciones virales y las alergias alimentarias. Del otro lado, tenemos un niño que, por ejemplo, le estamos iniciando la comida complementaria. O sea, un bebé de 6 meses que le estamos iniciando darle el huevito o darle algún otro alimento y de pronto se nos llena de ronchas. Bueno, aquí sí es el alimento específico, ¿verdad? Esta aparición de ronchas puede ser dentro de las primeras
1 a 4 horas o dentro de los primeros minutos de la aparición de los alimentos, sobre todo de la alergia alimentaria como tal, y que nos aparezca urticaria. Tanto de los adultos, aquí en los adultos tenemos otro panorama porque hasta el 50% no va a conocer la causa, se le van a estar apareciendo ronchas. Por más estudios que hagamos, pues no sabemos el factor gatillo que hace que el paciente tenga este tipo de ronchas. El otro 40% van a ser infecciones respiratorias superiores, que el rinovirus, que el virus de la influenza, que cualquier otro virus. E incluso últimamente se relacionó que el coronavirus también era uno de los causantes de ronchas y de alteraciones en la piel. Entonces, en los pacientes que habían tenido, sobre todo en este año que les dio COVID, pueden que tengan estos episodios que abran con episodios de urticaria que se pueda resolver dentro de las primeras 6 semanas, pero si no se resuelve, quiere decir que esto fue un factor que hizo que el paciente tuviera urticaria. Y el 9% son los medicamentos. Hay muchas patologías en donde los pacientes necesitan tomar medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Bueno, pues los antibióticos, sobre todo la amoxicilina, que son los betalactámicos, los opioides, medicamentos para el dolor, los relajantes musculares cuando nos duele algo, un poco de más o tuvimos un movimiento raro del cuerpo, ahí nos podemos tomar unos relajantes musculares, algunos medios de contraste cuando nos hacen algún estudio de diagnóstico o la aspirina también. Estos son las principales causas de los medicamentos que nos pueden causar ronchas. Aquí como tal vamos a ir viendo los medicamentos que ya les había dicho, los antibióticos, cualquier tipo de antibiótico nos puede causar alergia, sobre todo en ronchas, los AINES, los opioides, entre otros. Las infecciones virales respiratorias, el virus sincitial, el virus de la influenza, el parainfluenza, las infecciones virales crónicas, aquí estamos hablando como el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis C, estos también nos pudieran estar causando, virus del Epstein-Barr, nos pudieran estar causando sobre todo estos tipos de ronchas. Los alimentos, la alergia alimentaria es la reacción que se da de minutos a la hora tras la ingestión, pero incluso pueden ser hasta, se ha descrito de 4 hasta 8 horas, ¿verdad? Después de consumir el alimento. Aquí tenemos los principales alimentos que nos pueden causar la alergia, sobre todo en niños, es la leche, el huevo, el trigo. Y ya en adultos son los cacahuates, los frutos secos, los pescados y los mariscos. Dentro de los alimentos vamos a tener algunos alimentos que hacen que tengamos una reactividad en la piel en los pacientes que tienen ronchas o en pacientes que tienen rinitis, bueno, que tengan esta reactividad sobre todo a nivel respiratorio, pero no es una reacción alérgica, simplemente es una reacción. ¿Por qué? Porque estas células hace que se libere mucha histamina. Esta histamina es la causante de muchos de los síntomas que tienen los pacientes. Entonces, ¿qué alimentos son los principales liberadores de histamina? Aquí podemos tener los quesos, sobre todo los quesos muy añejos, los cítricos, los chocolates, el vino, los pescados y mariscos. Es por eso que si nosotros vamos a consultar con un doctor, lo primero que nos quita es el chocolate. Después de que no coma chocolates ni fresa, ¿verdad? No es que nosotros seamos alérgicos, sino es que estos alimentos, por ende, liberan muchísima histamina y hace que en el cuerpo nosotros vamos a tener estos síntomas. Para entrar un poco a la urticaria crónica, esta se clasifica en urticaria crónica cuando estos ronchos y enfermas se manifiestan durante más de 6 semanas. Estas, como ya les había mencionado, duran de 1 a 24 horas, pero casi siempre van a ir migrando. Por ejemplo, hoy pueden salir en el brazo, mañana en la pierna, y luego después en la pancita, después en la espalda y así se va. Esta urticaria crónica afecta hasta 1% de la población y también se dice que al menos una vez en la vida
cualquier persona puede tener un episodio de urticaria. ¿Cuál es la causa? Ya les había dicho, hasta el 50% no conocemos la causa, y va a ser un poco difícil, pero se debe de tratar al paciente de manera adecuada. El otro porcentaje es autoinmunidad en la mitad de los casos. ¿Qué es la autoinmunidad? La autoinmunidad es que nuestro cuerpo reacciona ante nuestro propio cuerpo. Aquí muchas de las veces se debe por enfermedades de la tiroides que son ocasionadas, que son un hipotiroidismo con autoinmunidad. U otra de las causas es que esta urticaria sea inducible, o sea que con nosotros conozcamos el factor, por ejemplo, la luz solar, la vibración o alguna otra de las causas y que esté apareciendo este tipo de ronchas. ¿Por qué? Porque estos contactos, tanto físicos como químicos, hace que esta célula libere muchos mediadores de la inflamación. Y también es importante conocer que dentro de las urticarias podemos tener una aparición mixta, o sea, que sea inducible idiopática, en donde no conocemos el factor, pero también si nosotros nos rascamos, bueno, nos va a hacer esta aparición del dermografismo que ahorita vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la plática. Entonces aquí es importante conocer si tenemos los brotes de las ronchas con un desencadenante. Sí, quiere decir que es inducible. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, las temperaturas frías son las que me hacen que me salgan las ronchas. Bueno, es una urticaria por frío. O una exposición al sol, bueno, es una urticaria solar. O la fricción, una urticaria dermográfica. O la presión, bueno, es una urticaria retardada por presión. Si no tenemos un factor que nos está haciendo que el paciente o nosotros tengamos este tipo de brotes, pero esa aparición casi diaria de las ronchas o el angioedema por más de 6 semanas sin tener este desencadenante, bueno, aquí tenemos que es una urticaria crónica espontánea, que la mayoría de los pacientes van a caer en este rubro. Aquí también dentro de esta urticaria crónica espontánea se puede deber antibióticos, antiinflamatorios, la aspirina, los opioides, los psicotrópicos, algunas hormonas. Son medicamentos que utilizamos de manera rutinaria o de manera frecuente o ya por varios tiempo y al momento de una causa, ya sea una descompensación, una infección o algo hace que nuestro metabolismo cambie y tengamos esta aparición de ronchas. Otras de las causas, el estrés, el alcohol, el periodo premenstrual puede hacer que nos aparezcan este tipo de ronchas. Los alimentos, también la alergia alimentaria que ya les había dicho. Los alimentos liberadores de histamina también nos pueden hacer o que nos aparezcan este tipo de ronchas de manera crónica. Las infecciones, aquí ya abrimos el panorama un poquito más, que puede ser el virus de la Epstein-Barr, el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori principalmente se manifiesta en pacientes que tienen gastritis de repetición. El Aspergillus es uno de los principales hongos que a nosotros al estar inhalando puede hacer que nos estén dando este tipo de aparición tanto de ronchas o de apariciones o de síntomas pulmonares. El Staphylococcus aureus, bueno, puede causar igual que el Streptococcus, aquí múltiples patologías, también parásitos, algunos honguitos, entonces es mucho lo que nosotros tenemos que indagar en cuanto a qué infecciones probablemente pudieran estar causando este tipo de aparición de ronchas. Otras enfermedades, el lupus, la crioglobulinemia, el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, estos principalmente son enfermedades reumatológicas. Aquí nuestro cuerpo está formando anticuerpos contra nuestro propio cuerpo y estos pacientes, además de tener ciertas características clínicas de cada una de las enfermedades, se manifiestan aparte de la aparición de ronchas, enfermedades de la tiroides, un hiperparatiroidismo, la diabetes también, la anemia perniciosa, algunas neoplasias y algún pénfigo, que estas son las enfermedades que se ha visto que están relacionadas con la aparición de ronchas. E incluso hay muchas más, pero estas son como las que tenemos que valorar si el paciente pudiera tener.
Dentro de la urticaria crónica inducible también tenemos que ver que el paciente a qué se está exponiendo, ya sea al frío, a la presión, al calor, a la luz solar. Cada vez que el paciente se rasca, se le forma la roncha, si tiene un angioedema, que al momento de estar vibrando, sobre todo en los trabajadores los arquitectos, la acuagénica, la colinérgica o urticaria por contacto. Aquí vamos a ir viendo cada una de estas que les mencioné. Aquí dentro de la urticaria por frío, estas lesiones aparecen tras el contacto con superficies o el aire frío. Por ejemplo, cuando el paciente está tomando líquidos fríos o hay viento, o se expone al aire frío, o también, por ejemplo, que está en un mini split y de repente le empieza a caer el aire frío, puede comenzar con la aparición de estas ronchas. Cuando el paciente tenga frío o hace algo, un estímulo que despierte esta aparición de ronchas por algo que es un poco más, se eleva la temperatura, el paciente puede comenzar con su sintomatología. También por presión retardada, estas lesiones aparecen por un estímulo, sobre todo que hace presión en la piel. Por ejemplo, a la presión al estar de pie, al sujetar herramientas, la ropa muy apretada, puede hacer que después de que se quite el estímulo, aparezcan estas ronchas 30 minutos después y varias horas después. Por ejemplo, en nosotros las mujeres hay pacientes que se les puede hacer las ronchas cuando están después de quitarse el brasier o en los calcetines o la ropa interior, ¿verdad? O al momento de estar haciendo presión, por ejemplo, que están con los codos en la mesa, también esto puede hacer que al paciente inicie con la aparición de ronchas. Cualquier estímulo que haga presión puede hacer esto. El calor. Al contrario del frío, bueno, estas lesiones aparecen tras el contacto con superficies o aire caliente, o ejemplo también la exposición al calor, ¿verdad? Entonces van a hacer que estos pacientes al momento de elevar su temperatura corporal empiece con esta aparición de ronchas. La luz solar. También estas aparecen tras la exposición a la luz o a los rayos ultravioleta. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, se van a quemar a la playa o también se van a tomar el sol en algún otro lugar y de pronto llegan con ronchas por este estímulo. El demografismo sintomático. Estas lesiones aparecen con el roce de la piel con algún objeto que duró un tiempo. Por ejemplo, aquí un lápiz, las uñas, las manos, o sea, que nos estamos rascando y posteriormente, después de que nos rascamos, aparece este tipo de imagen. O sea, que aquí se observa que la paciente se rascó y apareció este tipo de ronchas, ¿verdad? No son así como las ronchas grandes, las bolas, ¿verdad? Sino como que más finitas, y es por la irritación de la fricción que provoca la formación de este tipo de abones o ronchas de minutos. El angioedema vibratorio es como lo que les mencionaba, que este angioedema aparece tras el estímulo de con esta vibración. Y aquí, por ejemplo, es el uso de martillo neumático en los trabajadores, sobre todo de la construcción, y que empiezan con angioedema. La urticaria acuagénica, bueno, estas lesiones aparecen tras el contacto con el agua, por ejemplo, al estar en la alberca o meterse a bañar y así, ¿verdad? La colinérgica, estas lesiones aparecen tras el ejercicio físico o el sudor. El aumento de la temperatura corporal interna hace que estos pacientes pues inicien con la aparición de roncha. Por eso hay pacientes que dicen, no, yo no me baño con agua fría, yo no me baño con agua o muy caliente, o yo no hago tanto ejercicio, o solamente porque ellos ya conocen muchas veces el umbral en donde si se exceden de un poco más va a hacer que estos síntomas aparezcan. La urticaria por contacto, estas lesiones aparecen
tras algunas sustancias concretas, por ejemplo, un aumento de la temperatura o algún ejercicio físico, perdón, o alimentos muy picantes o el baño caliente, o incluso hay una urticaria por contacto alérgica, en donde, por ejemplo, un paciente que se conoce que tiene alergia a algún pasto, va un día de camping y posteriormente pues se sienta, se levanta y pues en las piernas o en los brazos aparece con este tipo de ronchas. Esto sí se puede deber, pero porque es un paciente que tiene urticaria por contacto alérgica. Consejos para la urticaria crónica. ¿Qué les podemos dejar dentro de esta presentación? Bueno, nosotros tenemos que llevar un registro identificando el número de ronchas que le aparecen durante el episodio, la intensidad y su duración. También vigilar cuáles son los desencadenantes externos que hacen que nos provocan estas ronchas y procurar evitarlo de la manera más posible. Obviamente también consultar al médico cuáles son los medicamentos que pueden agudizar los síntomas de la urticaria y tratar de evitarlos. Evitar situaciones de estrés ya que pueden agravar estos síntomas y los de su aparición. Aquí en los medicamentos, por ejemplo, nosotros valoramos al paciente, le decimos, bueno, es una urticaria crónica espontánea, pero le damos una lista tanto de alimentos como de medicamentos que no puede utilizar. No es que sea alérgico, como ya les había dicho, no es que sea alérgico a estos alimentos, sino es que estos alimentos hacen que se libera histamina o también incluso hay algunos medicamentos que puede hacer que le vuelva a brotar su roncha, aún así él no siendo alérgico o no teniendo esta alteración por los medicamentos. Este es un puntaje de actividades de la urticaria en donde aquí su médico se lo puede dar y ustedes van a ir describiendo este tipo de cuestionario en donde, por ejemplo, el domingo no le aparecieron ronchos. Bueno, pero sí le empezó a dar comezón. Bueno, ya es leve, le pone un 1. Sí le pone que no, hombre, no tuvo ronches, pero pues sí le dio mucha comezón y fueron muy intensos. Bueno, le pone intenso. Y así nosotros vamos a ir valorando cómo está su urticaria de acuerdo a el tiempo que usted tenga. Este también se llama Angioedema Activity Score, en donde vamos a nosotros a valorar, por ejemplo, si ha tenido algún episodio de angioedema en las últimas 24 horas, durante el día apareció este hinchazón o qué tan grave fue su malestar físico, por ejemplo, si le dolió, le ardió, le dio mucha comezón, pudo hacer sus actividades físicas e incluso teniendo esta inflamación, sintió, se vio afectada negativamente por esta hinchazón, o sea, de que no quisiera estar haciendo sus actividades porque pues le molesta o algo así, y cómo calificaría la gravedad de este episodio. Entonces, esto es muy importante que ustedes, ya que el médico se los dé, pues nos ayuden a ver cómo ha estado su episodio tanto de urticaria como de angioedema y poderle tratar de manera adecuada. También este es otro cuestionario en donde podemos ver cómo está el control de la urticaria, en donde si le ha afectado estos síntomas de la urticaria últimamente, y aquí empieza desde mucho, muchísimo, mucho, algo, un poco o nada. Entonces, también qué tanto le afecta su calidad de vida durante las últimas 4 semanas. De la urticaria ha sido de manera adecuada o no fue de manera adecuada, o también si ha tenido el control de su urticaria durante las últimas 4 semanas o no la ha tenido el control de su urticaria. Dentro del tratamiento de la urticaria es importante que nosotros sepamos si hay un desencadenante conocido que hace que la aparición de las ronchas y si se debe de evitar de manera por completo. También lo que les mencionaba de la dieta de eliminación de alimentos que liberan histamina.
Los antihistamínicos son el principal tratamiento de la urticaria. E incluso si nosotros tenemos ronchas o no tenemos, si nosotros tenemos alergia o no tenemos alergia. ¿Por qué? Porque estos antihistamínicos van a hacer que se libere esta sustancia que se llama histamina, que hace que esta célula truene y que libere todos estos mediadores de la inflamación. El médico puede recetar otros antihistamínicos para la urticaria en caso de que no se responda de manera adecuada. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que ir a consultar, ir con el doctor y decirle, es que ¿sabe qué? Me ha estado siguiendo apareciendo este tipo de ronchas, me aparecen 10 ronchas, me aparecen 20 ronchas, me aparecen más durante la noche, me aparecen más durante el día, más cuando hago el ejercicio, más cuando me baño, etcétera, etcétera. Y así nosotros podemos irnos orientando hacia qué tipo de urticaria es. Esta es una dieta de eliminación en la cual nosotros se lo damos principalmente a nuestros pacientes. Y aquí, por ejemplo, si es una dieta que es extensa y claramente no es que el paciente sea alérgico a este alimento, simplemente que estos liberan histamina y puede seguirle estando apareciendo este tipo de ronchas. Obviamente esto no se deja por siempre, siempre lo que se busca es que el paciente esté controlado de manera adecuada con los medicamentos, pero en caso de que el paciente no se controle, se puede dejar esta dieta solamente por unas semanas y vemos. Si después de haber comido, de no consumir todos esos alimentos, el paciente como quiera le aparecen ronchas, bueno, pues ya le podemos dejar o introducir comer este tipo de alimento, pero acuérdese que de manera poquita, no mucha, no todos los días, porque pues liberan mucha histamina. Ah, bueno, ok, y el paciente se queda de manera tranquilo. O también hay pacientes que le hacemos la dieta de eliminación, baja toda la reactividad que tiene el paciente en la piel junto con los antihistamínicos y posteriormente el paciente empieza a comer frutos secos y se da cuenta que después de comer estos frutos secos empiezan las ronchas. Bueno, ahí sí sabemos que uno de los factores gatillos pueden ser estos alimentos, que sean los frutos secos porque liberan mucha histamina. Dentro de esta dieta de eliminación, ¿qué alimentos podemos tener? Los conservadores, los colorantes, los aditivos, los saborizantes. No puede comer nada de champiñones, tomates, mermeladas, encurtidos. Nada de frutos secos, nada de lácteos que sean muy añejos, de embutidos, salchichas, tocinos, salami, pepperoni, bebidas muy procesadas, refrescos, tés herbales, chocolates, comida china, especias, las soya, de arroz, de coco, de quinoa, de avena, maicena, atole de maicena, alternativas de carnes, pollo, pescado, res, cabrito, alternativas de trigo, pueden ser, ya ahorita ya hay mucho harinas en que se puede hacer harina de arroz, de avena, de papa, de garbanzo, de chícharo, de quinoa, de tapioca, puede ser tortillas de maíz, de nopal o de avena y de alternativas de bebidas pueden ser aguas de frutas. El tratamiento para la urticaria, ya lo había mencionado, son antihistamínicos. Nosotros, los alergólogos, vamos a tener principalmente una meta de, bueno, si el paciente no responde en las primeras semanas o en las primeras horas, bueno, le podemos escalonar, o sea, darles más dosis. Le podemos dar un poquito más de dosis. No responde, un poquito más. Después, que el paciente, bueno, a pesar de tener muy buenos antihistamínicos, no responde, bueno, podemos hacer aquí, mezclar a diferentes antihistamínicos, hacer diferentes tipos de esquemas, o si vemos que el paciente mejora, bueno, a partir de que mejora, se queda con este tratamiento sin suspenderlo al menos de unas 6 a 8 semanas y poco a poco irle bajando el antihistamínico. Nosotros como pacientes y bueno, también como alergólogos, nosotros al paciente siempre tenemos que decirle que la urticaria crónica no es, bueno, ya me voy a tomar el antihistamínico y ya no voy a tener ronchas. No, es una patología en la que pues es un poco gorrosa la urticaria. Entonces, siempre el paciente debe tener en cuenta que puede estar bien y le puede tener este tipo de episodios. Sí, por ejemplo, tuvo un poquito más de estrés, sí, el paciente tiene ya alergia documentada y salió al parque, o estuvo en contacto con un perro y bueno, ya tiene toda esta alergia documentada,
y hizo el estímulo que le apareciera este tipo de ronchas, bueno, sí le puede volver a seguir apareciendo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que el paciente ya no vuelva a tener esta patología ni que tampoco tenga que les afecte mucho su calidad de vida. ¿Por qué? Porque estas enfermedades impactan en la calidad de vida. Hay pacientes que dejan de ir a la escuela, al trabajo, van a tener problemas para dormir, tienen problemas en el aprendizaje, van a tener comorbilidades, como por ejemplo pacientes que tienen diabetes o algunas otras enfermedades. Y estos aumentan los costos tanto directos como indirectos de estar pues consumiendo más antihistamínicos, de estar yendo con varios doctores, de que les estén inyectando medicamentos. Hasta ahorita no se deben, o sea, los antihistamínicos son una piedra angular, pero yo nunca dije que el paciente está bien, que durante los ataques de ronchas nos debemos de inyectar nada, no nos debemos de inyectar nada. El alergólogo es el único que puede pacientes candidato a algún tratamiento que sea inyectado, como por ejemplo un agente biológico, pero no otro médico. No es para que nos estemos aplicando cada vez que nos salen ronchas esteroide intramuscular. ¿Por qué? Porque también esos esteroides intramusculares pueden tener un impacto negativo en nuestra salud. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no nos estén dando esteroides de manera repetitiva. Sí se pueden dar solamente en ocasiones, pero el único que las puede dar es el alergólogo. Entonces, ¿cómo nos va a afectar la urticaria crónica a la calidad de vida? Bueno, esta como son intensas, las ronchas, el angioedema, así como la aparición súbita de estos síntomas, constituye la mayor fuente de estrés y generan un impacto emocional, psicológico y que puede contribuir al desarrollo de estados de ansiedad y depresión en el paciente. También la vida diaria se vuelve alterada debido a todas sus facetas que tiene esta aparición de ronchas. Se van a producir alteraciones del sueño a causa de la comezón. Puede que el paciente no se pueda, no lo pueda conciliar, que tenga despertares nocturnos, que se fatigue, que tenga irritabilidad, que tenga sensación de pérdida del control de su vida debido a esta ansiedad y depresión por la aparición de las ronchas. Estos síntomas influyen en cuanto al rendimiento y la concentración o alteración incluso laboralmente. Las relaciones sociales también se pueden ver afectadas de que, ay, no, pues tengo ronchas, eso me hinchó el ojo y me da vergüenza que me vean, entonces mejor no voy. Entonces el paciente puede ser que se empiece a excluir el mismo. También es lo que les mencionaba, que debido a que el angioedema que se ha provocado por una desfiguración facial, este estrés emocional aumenta y los pacientes pudieran tener esos episodios de, ay, no, me da vergüenza que me vean así con el ojito un poquito hinchado y esto. Y pueden tener síntomas depresivos. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de manera adecuada, demos un buen tratamiento y sobre todo mejorar la calidad de vida de estos pacientes, disminuir muchísimo su ansiedad y que pues simplemente disfrute su vida. ¿Qué se debe hacer en casa en caso de tener episodios de ronchas o de angioedema? Pues obviamente vigilar la aparición de dificultad para respirar o tragar, evitar estarse frotando la piel. ¿Por qué? Porque hace también, es un estímulo, hace que estas células que les había dicho que se llaman mastocitos truenen y se liberen todos estos mediadores de la inflamación. No aplicarse en la piel polvos o pomadas sin consultar a su médico y un niño con urticaria puede comer de manera habitual su comida. No hay que decirle, no, es que tiene ronchas, entonces no hay que darle sus alimentos. ¿Cuándo debo preocuparme por la urticaria? Bueno, siempre debemos informar al médico de si o que acuda de manera a urgencias a su centro más cercano. Si su hijo inicia, o su hijo, usted, su esposo, su esposa, con inflamación, hormigueo de la lengua, la boca, la garganta, problemas para respirar, problemas para tragar o vómitos. O si estos síntomas
son los que requieren de atención médica. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar hablando, no cabe dentro, no es dentro de esta patología, pero alguna de manera alérgica, pudiéramos tener este tipo de anafilaxia. ¿Y cómo nos podemos identificar si el paciente está en un episodio de anafilaxia? Bueno, aquí es altamente probable si el paciente tiene de inicio agudo involucro en piel, mucosas o ambos con urticaria, angiodema, edema en labios, lengua y yugula y batalla para respirar. O si se le baja la presión. Entonces aquí pudiéramos estar ante una anafilaxia. O también si aparecen después de la exposición de estar contra algún alergeno. Por ejemplo, el bebé que les comentaba que le están dando el huevo y después de darle el huevo, unos minutos o unos 20 minutos empieza con ronchas y empieza con diarrea y vómito. Bueno, aquí muy probablemente este bebé tenga anafilaxia, no nada más este tipo de ronchas y debemos de llevarlo a urgencias. O por ejemplo, si aquí está algún alergeno, o sea, ya sabemos que el paciente es alérgico a algo y empieza con disminución de la presión, tanto en los niños como en los adultos. Bueno, aquí ya estamos hablando de que este paciente pudiera estar ante una aparición de ronchas o hay algunos otros datos clínicos que nos orientan que no nada más es ronchas como tal, sino que pudiera estar con un episodio de anafilaxia y que aquí se tenga que valorar y llevarlo a urgencias. ¿Cuál es el principal objetivo que nosotros como alergólogos tenemos? Obviamente es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y estos son mis datos. Obviamente estoy en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica como profesor. Estoy encargada, soy la coordinadora del área molecular. Y cualquier cosa estoy en contacto y muchísimas gracias por la invitación.